Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este tutorial que les he preparado vamos a ver la suma de números enteros. Para poder tener una mejor comprensión vamos a hacer fichas de dos colores distintos. Pueden ser de cartulina o de otro tipo de papel. La forma cualquiera, la que ustedes elijan. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser redondas, rectangulares, ¿sí? Triangulares, la que ustedes prefieran. Yo por ejemplo elegí una forma cuadrada, ¿sí? Que es la más fácil, en rojo los negativos y en verde a los positivos, ¿sí? Lo importante es que un color representa un tipo de números, los negativos en este caso, el rojo, y el verde los positivos. Eso queda a elección de ustedes. Eh, Vamos a suponer que estas fichas son puntos ganados en un determinado juego. ¿Qué he ganado? He perdido, ¿sí? Por ejemplo, si tengo dos fichas verdes, significa que simbólicamente son dos puntos ganados con números enteros, lo represento con los enteros positivos, un 2 positivo. Si son, por ejemplo, 3 o 4, vamos a poner 4 puntos perdidos, lo voy a representar simbólicamente con un número negativo, el menos 4. ¿Está claro? ¿Sí? No es muy complicado, cada color representa un conjunto de números con su signo. Bueno, el primer caso es el caso más simple de los números enteros positivos, ¿sí? Es decir, los números con los que ustedes han estado aprendiendo a sumar todo este tiempo, ¿sí? 3 fichas, 3 puntos ganados, ¿sí? 4 puntos ganados luego. ¿Cuántos puntos en total tengo? Tengo en total 7 puntos ganados. Esta sumita es la sumita que ustedes conocen de siempre. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando los puntos son puntos que he perdido? Serían suma de números enteros negativos. Por ejemplo, si tengo 3 puntos negativos. Por ejemplo, tengo 3 fichas perdidas, 3 puntos negativos, ¿sí? Y luego resulta que pierdo 4 puntos más, ¿sí? Sería un 4 negativo. En total, ¿cuántos puntos perdí? He perdido 3 y 4, he perdido 7 puntos. A ver, veamos con otro ejemplo. Si tengo 5 puntos negativos, ¿sí? Y tengo por acá, tengo 4 puntos negativos, en total, ¿cuántos puntos he perdido? He perdido 6 puntos, es decir, si tengo 5 negativos, 5 puntos perdidos y 4 puntos perdidos luego, en total he perdido 9 puntos. Es decir, que tenemos que sumar los valores absolutos, las cantidades, ¿sí? Y el signo del resultado va a ser el signo de los números que estamos sumando. En este caso son negativos. Pasa lo mismo que con los números positivos. Sumo las cantidades, pero es positivo. Acá en este caso será negativo. Supongamos, otro ejemplo, si pierdo 10 puntos y luego pierdo 5 puntos y luego vuelvo a perder otros 7 puntos. En total he perdido un total de 22 puntos. Sumo las cantidades, me da 22. Y el signo, como son todos negativos, el signo será negativo también. También esta suma la podemos representar usando paréntesis. Menos 10 entre paréntesis y ponemos el signo de la operación. En este caso es suma. Menos 5 entre paréntesis, suma, y el menos 7 entre paréntesis. ¿Está bien? El menos es el signo del número, mientras que el más que tengo acá y acá es el signo de la operación que estamos haciendo, suma, suma de enteros. Bueno, ahora vamos con el caso
de la suma de un entero negativo y un entero positivo. Por ejemplo, si pierdo 4 puntos, ¿está bien? Estos son puntos que pierdo, puntos perdidos. Y gano puntos ganados. Supongamos que ganamos 6 puntos, ¿sí? Gano 6 y he perdido acá 4 puntos. ¿Cuál es el puntaje final? Bien, tengamos en cuenta que un punto perdido y un punto ganado en realidad me hacen 0 puntos. Los cancelo. Un punto ganado, un punto perdido, 0. Un punto ganado, un punto perdido, 0. Un punto ganado, un punto perdido, 0. Cada punto que pierdo, ¿sí?, me cancela a uno de los puntos que gano. En total me quedaron puntaje final 2 puntos, ¿sí?, positivos, 2 puntos ganados a favor. Es decir, a ver, veamos de vuelta. Si tengo un punto perdido y un punto ganado, ¿el resultado cuánto es? ¿Sí? El resultado, el puntaje final, van a ser 0 puntos. Veamos. Un punto negativo más un punto positivo, el resultado final son 0 puntos. Bueno, vamos con otro ejemplo de suma de números con distintos signos. Veamos, por ejemplo, si tengo un total de 5 puntos perdidos, ¿sí?, los represento con las fichas rojas, y gano solamente 2 puntos. Simbólicamente esto lo representamos con número. Gano 2 puntos. Tengo 5, perdón, acá tengo 5. ¿Cuál es el puntaje final? Y bueno, el puntaje final será un total de 3 puntos. Recuerden, 2 fichas y 2 fichas se cancelan. Me quedan 3 puntos, que sería el puntaje final, ¿no? Es decir, que para sumar números con diferentes signos, en realidad lo que hacemos es calcular la diferencia entre las cantidades. Resto, 5 menos 2, 3. Y el signo que vamos a poner va a ser el signo del número de mayor cantidad. Es decir, resto los valores absolutos, me queda 3 la diferencia, y el signo es de aquel número cuya cantidad o valor absoluto es más grande. ¿Qué pasa si tenemos varios números? Supongamos, tengo un menos 5, más 7, menos 3, más 2, menos 1. Tenemos varios números, varios sumandos, positivo y negativo, mezclados. Entonces, para que la suma sea más simple, vamos a agrupar los negativos por un lado, las cantidades negativas, más las cantidades positivas. Vamos a hacer esta sumita parcial. Estos son los puntos perdidos. En total acá tengo 9. Y acá tengo los puntos ganados, 9. El total, ¿cuánto será? 0 puntos. La suma de un número y su opuesto, ¿sí?, me da 0. Es decir, si tengo que sumar las mismas cantidades pero con signos diferentes, la suma es 0. Pierdo 9, gano 9, en total el puntaje es 0. Verlo con otro ejemplo. Cuando tengo varios sumandos, ¿sí?, no solamente 2 sumandos, que es el caso más simple. Supongamos que tengo menos 12, más 20, más 5, menos 10, más 2, menos 3. Tenemos la suma de vuelta. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los negativos? Vamos a identificar los negativos,
¿sí? Los puntos que pierdo. Menos 12, menos 10, menos 3, ¿sí? Y los puntos que he ganado. El 20, el 2. 20 más 2. La suma de los positivos con los negativos, hago las sumas parciales. Esa es la suma parcial de los positivos y esta es la suma parcial de los negativos. Me queda 22 más 3, 25 negativos. Y ahora hago el puntaje final. 25 puntos que he perdido más 22 puntos que gano. El puntaje final son 3 puntos perdidos. Es decir, menos 25 más 22 positivo me queda un 3 negativo. Bueno, con estos ejemplos hemos visto los tres casos. El caso 1 entonces, suma de números todos positivos. ¿Sí? La suma de todos los enteros positivos. El caso 2, la suma cuando estos números que estamos sumando son valores negativos. Menos 3, menos 4, menos 10, menos 17, ¿no? Sumo las cantidades en ambos casos y los signos que tienen los resultados son los signos de los sumandos. Si son todos positivos, el resultado es positivo. Si son todos negativos, los números que sumo, el resultado es negativo. Bueno, y el caso 3 es cuando sumo un negativo más un positivo. El resultado se calcula entonces teniendo en cuenta la diferencia. 7 menos 4 es 3. Y lleva el signo del número más grande. En este caso, el número más grande es el 7, entonces el signo es positivo. Veamos otro ejemplo, menos 10 más 8. El signo será menos negativo porque el más grande, la cantidad más grande es 10. Entonces la diferencia es 10 menos 8, 2 negativo. Recuerden siempre, lleva el signo del número con valor absoluto mayor. En este caso el 10 es el mayor y su signo es menos. Cuando tenemos muchos sumandos, supongamos tenemos menos 10, más 8, menos 2, más 10, menos 5. Vamos a ver una propiedad que nos permite cancelar términos, es decir, reducir la cantidad de términos de la suma. Esa propiedad se llama propiedad cancelativa. Propiedad cancelativa de la suma. ¿En qué consiste? Bueno, simple, ya lo hemos visto anteriormente. Cuando sumamos a un número, supongamos 12, y le sumo su opuesto, 12 positivo, el resultado es 0. Si pierdo 12 y gano 12, el puntaje es 0. No importa el orden que tengan, ¿no? La suma es conmutativa. Si gano 9 puntos y pierdo 9 puntos, el resultado de esa suma es 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando a un número le sumamos su opuesto, el resultado es 0. Teniendo en cuenta esto, vamos a proceder a elegir en esta suma si hay algún número y si tenemos el opuesto. Por ejemplo, acá tenemos un 10 negativo y más adelante tenemos un 10 positivo. Si yo sumo el 10 negativo más el 10 positivo, ¿cuánto me da la suma? 0. La suma de un número entero y de su opuesto me da 0. Entonces podemos cancelar esos términos, los podemos eliminar. Entonces la suma me queda con 2 términos menos. Mucho más simple para sumar. Veamos con otro ejemplo. Supongamos si tengo menos 4 más 5 menos 8 más 4 menos 3 menos 5 más 10. Bueno, a ver, acá vamos a tener
un 4 negativo y su opuesto, un 4 positivo. ¿Qué hacemos? La suma de 4 negativo y 4 positivo es 0. Se pueden cancelar. Lo mismo va a suceder con el 5. Tengo un 5 negativo y un 5 positivo. Entonces la suma del 5 negativo más el 5 positivo también da 0. Con otro color, cancelo el 5 positivo con el 5 negativo. ¿Qué me va a quedar? 8, 3 y 10 positivo. Ahí sí. Vamos a agrupar entonces los negativos. Me queda 11 negativo. Pierdo 8 puntos, pierdo 3. He perdido 11. Acá tenía 10 positivos. Entonces 11 puntos negativos. Pierdo 11 puntos. Gano 10 puntos. El resultado final, el puntaje es un punto perdido. Recuerden que para aplicar la propiedad cancelativa siempre tenemos que elegir un número y a uno opuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos un 2 negativo y un 2 negativo acá. ¿Los podemos cancelar? No, porque tienen el mismo signo. Si yo sumo 2 negativos y el 2 negativo, me quedan 4 negativos. Pierdo 2 puntos, pierdo 2 puntos, pierdo 4 puntos. O sea, no lo podría cancelar. Pero sí, a uno de esos dos lo puedo cancelar con ese 2 positivo. Entonces, siempre se cancela de a pares. Siempre un número y un solo de su opuesto. Por más que tengamos otro opuesto que podamos cancelar, se elige uno de los dos, ¿no? Entonces la suma nos va a quedar 6 más 5 menos 4 menos 10 menos 2. Bueno, si vemos bien, también podemos seguir cancelando, ¿sí? Podemos asociar 2 o más sumando de tal forma que el resultado se pueda cancelar con otro término. Por ejemplo, tengo acá un 4 negativo y un 2 negativo. ¿Cuánto me da la suma del 4 negativo y el 2 negativo? Vamos a escribir un poquito más acá. Me da 6 negativo. Y resulta que tengo un 6 positivo. Entonces se puede asociar estos dos términos. Cancelo ese 6 con el 4 con el 2. Me va a quedar 6 negativo. Lo cancelo con el 6 positivo. Muy bien, esto también es parte de la propiedad cancelativa y podemos asociar 2 o más términos para cancelar otro. Bueno chicos, espero que lo hayan entendido y les haya resultado simple. En la actividad, ¿sí? En el archivo al comienzo también hay otro caso, otro ejemplo, ¿sí? Para que lean y puedan ir comprendiendo la suma de los números positivos y negativos, de los números enteros. También está la propiedad cancelativa explicado. Todos los casos tienen ejemplo y después a continuación de cada caso, ¿sí? Tienen ejercicios para que puedan aplicar lo que han visto. Cualquier duda, ya saben, estamos en contacto por medio de Teams, me preguntan. Espero que les vaya bien, ¿sí? Y no es tan complicado, es cuestión de práctica nomás. Nos vemos chicos.